Bienvenidos todos. Si por ahí hay algunos niños dentro de todas las personas que están congregadas, pudiera levantar el micrófono, abrir el micrófono para escuchar solamente así en breve, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Yo quiero empezar con algunos niños. El título de la prédica para hoy, el Señor nos ha colocado en mi corazón: el único Dios verdadero, Jesús es su nombre. ¿Por qué viene esta prédica? He venido y he observado y me he observado que a nosotros desde muy pequeños, debido a la mala doctrina, al engaño, a la pluma mentirosa de los escribas, nos han formateado el disquete para pensar en Dios, sí, en un ser supremo, en un Dios que piensa muchas personas en el mundo a su manera, en un Dios que todo el mundo tiene individual. Dioses diferentes, pero la Escritura nos enseña que solo hay un Dios verdadero y tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Y nosotros, la mayoría de veces que estamos hablándole a la gente, decimos, es que Dios, porque así nos formatearon. Y nos cuesta a veces decir, es que Jesús, porque ese nombre, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre es el nombre del Creador. Y hemos notado, yo me acuerdo tanto una vez que fui con el pastor Luis Alberto a hablarle a un pastor que conocimos por ahí de una congregación, y fuimos, como dice la palabra, de 2 en 2, nos fuimos los dos por allá con el pastor Luis, todos contentos a hablarle a este pastor, y no nos dejó ni abrir la Biblia y nos gritaba que la Biblia no, y le hablábamos de Jesús y se le movían todos estos huesos así de la rabia que le daba ese espíritu contrario, o sea, un anticristo, porque lo contrario de Cristo es anticristo, porque ese nombre tiene poder, y en ese nombre es que se voltean y se revuelcan todos esos demonios, porque la gente no está acostumbrada a Dios, a esos espíritus demoníacos. Dios no les molesta, cuando decimos Dios no les molesta, pero cuando decimos Jesucristo, eso hay un mover espiritual demasiado fuerte. Acordémonos que por allá había un espíritu que le decía al Señor, todavía no es el tiempo de nosotros, ¿por qué nos vienes a atormentar? Porque con la sola presencia que tenía el Señor Jesús, los atormentaba. Entonces, nosotros tenemos, hoy la prédica viene dirigida a eso, que nosotros entendamos verdaderamente quién es Jesús, por qué la importancia de su nombre. ¿Por qué la importancia de su nombre? Tan importante es su nombre que nos van a matar. Tan importante es su nombre que nos van a meter a la cárcel. Y lo importante de todo esto, ¿tú estás preparado para eso? No, porque todavía seguimos pidiendo para la casa, seguimos pidiendo para la finca, seguimos pidiendo para el viaje. Pidamos, pero para el viaje a la vida eterna. Entonces, sigamos pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento en su palabra para entender bien quién es Él, para poderlo predicar con denuedo, sin miedo, para predicar de Él con amor, con decisión. Amén. Entonces, quiero saber quién es Jesús por allá, para qué niña o qué niño está por allá, que me diga quién es Jesús para usted.
Hable. Yútaro quiere hablar. A ver, Yútaro. Dale, Yútaro. Te estoy escuchando, Yútaro. Me encantaría oírte, Yútaro. Por favor, háblame. Jesús es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Muy bien. ¿Alguien más me puede decir quién es Jesucristo? Es Dios. Él es Dios. Él es Dios, el único Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios, sí, señorita Daniela, muy bien. Sí, señorita Daniela. ¿Alguien de los adultos, mujeres, hombres, qué me puede decir? ¿Quién es Jesús? El Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Mire que yo me puse a mirar todos los títulos que tiene el Señor Jesucristo y había más de 50. Eso son muchísimos, muchísimos los que nombramos nosotros, pero leyendo las Escrituras me puse a ver y vi. Y había una cantidad, el Señor Jesucristo tiene una cantidad de títulos, pero solo tiene un nombre, su nombre es Jesús. Y nosotros tenemos que empezar a hablar de Él con denuedo, hay que empezar a hablar con Él con seguridad, con amor, con precisión, con la convicción de que verdaderamente Él es el Creador, sin titubear, sin dudar, sin miedo, Pastor, Señora. que el Señor me los bendiga a todos. Hay un título que él dice que casi nunca escucho y he leído, y es el primogénito. Ajá, amén, el primogénito. También hay otro título de él que es Melquisedec, el sacerdote por excelencia. Y ahí empieza a patinar todo el mundo porque no estudiamos las Escrituras. Digo, no estudiamos porque yo siempre me pongo en medio de eso. Primero porque la idea de nosotros predicadores es estar primero que todos, pasar por todas estas cosas primero y ponernos primero nosotros en nuestros errores para poder hablar de la palabra del Señor. Dice la Escritura en Isaías 52, 6, 8. Isaías 52, 6, 8. Mire que en Isaías dijo algo muy importante. Los niños dijeron, Yútaro, dijeron que Él es el Salvador. Por ningún momento en la Escritura hay dos Salvadores. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos que empezar a entender que el Señor Jesucristo fue bien claro y dijo que de Él habló Moisés, los profetas y los salmos. Toda la Escritura habla de Él. Por eso cuando allá en Isaías, en los profetas, en esa parte allá atrás, que es una sola escritura, nosotros no la podemos dividir, dice que Él mismo nos va a salvar. Él mismo, ¿cuál Él mismo? El Dios Todopoderoso dijo que Él mismo nos va a salvar. Y mire lo que dijo en Isaías. Isaías 52, 6, 8. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Él mismo que estaba hablando dijo que el pueblo va a saber su nombre por esta causa. ¿Cuál causa? Miremos ahí en Isaías, para que nosotros podamos entender siempre una cita de estas, tenemos que tomar todo el capítulo 51, 52, 53, leerlo todo para que nosotros podamos entender. Dice, vámonos al 53, después de esa cita, que todo esto va concatenado, va amarrado, va ligado. La Escritura no se suelta, ella está agarrada toda. Es compacta, nada está suelto. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente.
Entonces es muy importante de cuál nombre es que el Señor Jesucristo estaba hablando. Pues de su nombre. Que yo digo, ¿qué nombre del Señor Jesucristo? Porque es sentir que ya el Señor Jesús es el que habla ahí siempre. Y debemos tener esa seguridad. Dice en el 53, capítulo 53, 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No está hablando de ninguna curación de cáncer ahí todavía, no está hablando de eso, está hablando de nuestra enfermedad espiritual. Y nosotros una vez hablamos sobre eso en un mensaje. Pero mire tantas causas por las que el Señor, nosotros necesitamos saber el nombre de ese Dios. Porque muchos dioses se atribuyen muchas cosas que no son. Y mucha gente sigue dioses que no los va a salvar. Porque solamente hay un Dios que salva. Su nombre es Jesús. Y Él dice que, nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cierto? Venga, ¿dónde dice eso? Isaías 42, 8. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús. El Señor es Jesús, y eso lo tenemos que tener bien claro desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso aquí en Isaías 42 podemos decir claramente, yo el Señor, o sea el Señor Jesús, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El Señor dice que Él no comparte la alabanza ni la gloria de Él con nadie, con ningún otro Dios. ¿Estamos? Por esa razón, tenemos que empezar nosotros, cuando prediquemos, si ustedes me oyen predicar a mí, y yo empiezo a hablar de la palabra del Señor, y ha pasado media hora, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, una hora, y no he nombrado a Jesús, le suplico que me avise y me lo diga. Porque hay que nombrar al Señor Jesús en todo instante. Ustedes miren todos los predicadores que hay en el mundo, y el Señor Jesús sigue siendo el segundón, porque no tienen el concepto, no tienen la revelación de que Jesús es el único Dios verdadero. La palabra Jesús es una forma latinizada del griego Iesous, I-E-S-O-U-S, para los que están escribiendo, que significa nombre de nuestro Señor, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Yehoshua. Esa es la última, Yehoshua. Esta palabra viene de la raíz, de una raíz hebrea que es Yasha. Mire todo lo que significa Jesús, de la raíz hebrea Yasha, con Y-A-S-H-A, que significa liberar, socorrer, amparar, ayuda, ayudador, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar,
rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Y todo significa Dios es salvación. Mire lo importante que es ese nombre, encierra totalmente todo lo que nosotros anhelamos y necesitamos. Porque todos aún nos hemos desviado. Todos estamos todavía luchando con el pecado. Y todavía necesitamos de todo esto. Nosotros necesitamos ser rescatados, salvados. Por eso el Señor vino. Por eso Él se hizo carne. Porque Él se cansó. Acuérdense que Él se cansó de tanto sacrificio, que la gente hacía expiación, mataba a un animal y ofrecía la sangre. Señor, perdóneme. Y al otro día volvía y pecaba y siga matando animales. El Señor dijo, no, yo no quiero más animales. Yo no quiero más sacrificios de corderos. Por eso Él es el cordero inmolado. Él se hizo cordero. Él fue a la cruz, se crucificó por usted y por mí, por todas esas rebeliones, por todo lo que acabamos de leer, por todas esas causas. Nosotros conocemos hoy el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que bajarse, tuvo que hacerse hombre para que nosotros podamos ser salvos. Porque la Escritura dice que en ningún otro nombre, en ningún otro nombre hay salvación. Por eso es muy importante el nombre de Jesús. Amén. Isaías 43, 10, 13. Isaías 43, 10, 13 dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice el Señor Redentor vuestro, el Santo de Israel. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Él es el Salvador. Tenemos que tener bien claro por qué yo tengo que decir Jesús en vez de Dios. Mire que estuve mirando en muchos idiomas. Para eso es que debemos tener el celular, ustedes sacan a veces se van a las telefónicas y yo quiero tener tantas gigas de internet. Dijo, yo tengo 60 gigas de internet, pero para jugar. Porque nos preocupamos más para jugar y la mayoría es con ese celular jugando a esos cositos. Y un poco de cositas, yo no entiendo ni qué es eso. Jueguen y uno piensa que están o chateando, no. Y así en la iglesia, cuando estaban aquí en la congregación, todos pegados al celular. Y no, es que tengo aquí la Biblia. No, pastor, yo aquí tengo la Biblia. Y jueguen. El celular, hay que aprovechar este medio, esta herramienta que el Señor Jesucristo nos ha dado, la ciencia le ha dado a esta gente, para que podamos investigar, buscar y llevar a la Escritura, comparar si todo lo que está diciendo el Señor es cierto. Bueno, yo me puse a mirar quién es Jesús y cómo se dice Jesús. Por ejemplo, ustedes sabían que el idioma más hablado del mundo por población es el mandarín, o sea, el chino. Ese idioma es el más hablado en el mundo por población, porque ya la gente está pensando, no, es el inglés. No, por población no es el inglés. Es que la mayoría en el planeta son chinos y su idioma es el mandarín. Lo hermoso que es que Dios, pues la palabra Dios en todos los idiomas
a excepción, digamos, de las ramas latinas que son, por ejemplo, el italiano, el portugués, que son idiomas muy cercanos al nuestro, el francés, que tiene casi las mismas raíces latinas, la palabra Dios se asemeja. Pero en los otros idiomas del mundo, que son como más de 150 idiomas, más, muchos más, muchísimos más, la palabra Dios es diferente. Por ejemplo, en mandarín Dios es Shangdi. Shangdi. En árabe es Alá. En suajili es Mungu. Dios. O sea, son una cantidad de palabras para Dios. En alemán es Gottes. Pero si vamos a mirar en todos los idiomas, la mayoría de la raíz siempre se va a conservar en el original de la palabra del nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, en mandarín, en chino cualquiera era no, porque ellos hablan así. No, usted oye a un chino decir Jesús y dice Jesús. Y uno dice, ¡oh! Uno se maravilla porque ese nombre es hermoso, porque es que ese nombre tiene poder. Entonces, en árabe nosotros nos han dicho por mala información, no, es que el nombre de Jesús es Isa. Sí, lo que pasa es que en árabe, los árabes de aquí, de Emiratos, hablan diferente, tienen algunas palabras diferentes a los árabes de las otras regiones, de los otros países. Lo dicen Isa, pero como una especie de palabra que se ha ido modernizando. Pero en árabe, Jesús es Yeshua. Yeshua, que viene, se escribe Yahshue, con Y, Yahshue. Y acá en el árabe que le dicen Isa, por eso está escrito Yeshua. Yeshua. ¿Sigue cómo vamos ahí? En inglés ustedes lo conocen, se escribe Jesús, pero se dice Jesus, ¿cierto? En Swahili, ¿por qué no tomo estos temas, estos idiomas? Porque son, en África se hablan, muchos países hablan Swahili, Tanzania, Kenia, muchos países hablan este idioma africano. Y la palabra Jesús en Swahili se dice Yesu. Yesu. En alemán Jesús se dice Jesus. En italiano Gesù. En portugués Jesús. ¿Sí? Entonces, mire que eso es un datico que les paso ahí, como para que a veces utilicemos el internet para cosas que nos ayuden verdaderamente a formarnos en las cosas del Señor. Amén. Juan 1:9-12 dice, aquella luz verdadera, Juan 1:9-12 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto viene de así de amarradito con el Isaías 52 que veníamos, 53, ¿cierto? Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, todos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces viene acá, yo me he encontrado con personas estos días, he tenido, y de una vez invito a mis hermanas y hermanos cuando se encuentren con estas situaciones, no desfallezcan, sigan predicando con amor, con paciencia, respiremos, porque no les puedo negar que a veces cuando usted le habla a una persona del Señor Jesús, que es el creador, lo gritan a usted y todo, pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Yo creo que Jesús murió en la cruz, murió por mí. Y ahí dice, yo estoy creyendo en el nombre de Jesús. Pero en el nombre de Jesús como el segundo, o en el nombre de Jesús como el Dios verdadero. Totalmente diferente. Es totalmente diferente.
Porque aquí el Señor Jesucristo le está dando potestad de ser llamados hijos de Él a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La Escritura dice que Él es el Todopoderoso, que Él es el creador del cielo y de la tierra. Es por esa causa que sabemos el nombre, vamos a saber el nombre de Él, de que Él es el Dios verdadero. Si por esa causa yo no creo en el Señor Jesús, estoy creyendo en otro Jesús, como dicen en Corintios. ¿Vamos bien hasta ahí? Mire que hasta el mismo Éxodo 27, donde están los mandamientos, uno los lee, pero como nosotros nos han enseñado que es que en el Antiguo Testamento Jesús aparece después en Mateo, en el Nuevo, porque no tenemos ni siquiera claro dónde empieza el Viejo y dónde empieza el Nuevo, porque si vamos a ver, Jesús estaba en Mateo, en Juan, en los Evangelios, y está en Hechos arranca ya, el Señor se fue para su trono. Allá podemos decir que empieza el Nuevo Testamento. Pero nosotros empezamos a dividir las cosas del Señor de tal manera que ni desconocemos totalmente todo lo que hablamos referente a estas cosas, porque no buscamos en las Escrituras. Dice en Éxodo 27, porque por esta causa es que el Señor, vamos a saber el nombre del Señor. ¿Cuál causa? Ya vamos mirando la causa. Dice en Éxodo 27, donde están los mandamientos de la ley de Dios, también lo pueden encontrar en Deuteronomio 5:7, también están, por hecho, todas las normas del Señor, todas las leyes están de Génesis, Apocalipsis. Dice Éxodo 27, porque los mandamientos están en Éxodo 23, de ahí en adelante. Pero dice acá, en este mandamiento, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y uno pasaba en vano, pasaba derecho. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Por eso la gente no entiende, porque no conoce el nombre del Dios verdadero. Entonces ya cuando yo sé quién es Jesús, entonces ya sé que no debo tomar el nombre del Señor Jesús, mi Dios, en vano. Amén. Levítico 19:12 dice, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. El nombre de nuestro Dios es Jesús. A los discípulos, mire que por esta situación de Colombia, me mandaron un mensaje de esos de cadena, que páselo a otras personas, por favor no la detengas, si no la bendición se va a detener y te va a caer la maldición del espíritu calvo. No. Entonces, es una hermana que se congregaba antes acá y de pronto se fue ya por cuestiones de trabajo y no alcanzó la revelación que el Señor trajo a esta humilde congregación. Entonces yo le escribí con el amor en Cristo Jesús como atalaya, porque el Señor dice que yo debo advertirle a la gente del peligro. Si no, si la sangre de esa mujer va a ser sobre mí, porque yo no le avisé. Pero si yo le aviso y ella no hace caso, ya la sangre de ella es sobre ella y no sobre mí. Eso debemos hacer siempre en el nombre, por eso, Señor Jesús. Entonces yo le escribí, mi hermanita Pepita, el Señor Jesús, el Todopoderoso te bendiga. Paréntesis, el tema decía así, el mensaje: anulamos, decretamos, lavamos con la sangre de Cristo a Colombia y le arrebatamos al diablo. Y una cantidad de cosas que empezó a decir y yo, dije yo, mi hermana, mire,
La sangre de Cristo no sirve para eso. La sangre de Cristo está clarito, sirve para perdón de pecados, si usted tiene fe. No sirve para nada más. Por favor, no le puedo enviar ese mensaje. Pare ese mensaje en el nombre por eso, Señor Jesús. Además, el encabezado decía, del Padre y de su Hijo Jesucristo. No hay dos, mi hermana. Es uno solo, su nombre es Jesús. Y me escribe abajo, ay, Luisito, que ella me decía Luisito. Ay, Luisito, ¿en qué momento te saliste de la sana doctrina de la Biblia? Pero no importa, yo sigo siendo tu amigo. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque desconocemos totalmente quién es el Señor Jesús. Entonces, me mando esta cita, porque el Señor le dio potestad a sus apóstoles para que en el nombre de Jesús echaran demonios, de serpientes, de todo eso. Yo le dije, con eso se estaba afianzando ella que nosotros tenemos esa misma facultad de hacer eso. Y yo le escribo, mi hermana, si te tiene razón, dice, los apóstoles, a los apóstoles. Porque la gente piensa que todavía hay apóstoles en esta época, porque leen malas escrituras. Y solamente en la escritura dice en Apocalipsis que hay 12 tronos para los 12 apóstoles. Los nombres de ellos están ahí, los nombres de ellos están ahí. ¿Y de dónde vamos a dejar a los demás apóstoles que se formaron en estos días? Ve cómo caemos en el error de tantas cosas por no ir a la escritura. Entonces, nosotros podemos orar. La palabra del Señor dice sí, que debemos orar por los enfermos, que debemos orar. Vea que bien acertado lo que predicaba el pastor Luis Alberto la prédica pasada, de cómo la gente está orando de una manera que no, eso no se va a arreglar así. Eso no se va a arreglar así. Todo esto que se va a arreglar es por la misericordia de Dios que le cambia el corazón a toda esa gente. Es la misericordia de Dios la que va a cambiar todas estas cosas. Solamente. Dice el Señor que los días, cuando Él venga, cuando Él vaya a venir, una de las señales es que esto va a estar como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo estaba Sodoma y Gomorra cuando vino el Señor a destruir? 100% homosexuales. Y esto va para allá. Si usted no ven esa señal, véanse todo lo que está viendo en televisión, todas las películas, todas tienen un paquete homosexual. Todos los programas ahora vienen, todo. Y la gente muestra en la televisión estas películas, a la gente que actúa con ellos, como los ve como normal, que todo está normal. Pero son señales que el Señor nos está mostrando claras de su venida. Y cada vez nos rodeamos más de eso y somos más tolerantes. No quiero decir que seamos homofóbicos. Ninguna persona que cree en Cristo Jesús es homofóbico. No. Porque para el Señor el pecado es pecado. El borracho, el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el homosexual, el asesino, el ladrón. Todo es pecado. Todos esos son pecados. Pero unos pecados se van a acentuar más que otros. Y esa es una de las señales. Imagínense que Sodoma y Gomorra fue destruido con nada y menos que iban a violar masivamente a los 2 ángeles que el Señor mandó a destruir. Eso está escrito. Por más que lo quieran cambiar y poner tapitas y pañitos de agua tibia, eso es clarito que intentaban violar a los ángeles del Señor. Se intentaron violar a Lot por defender a los ángeles. Entonces, viene todo esto es porque nosotros no conocemos a nuestro Señor Jesús. No lo proclamamos, no lo anunciamos.
no lo estamos anunciando, no lo estamos predicando. Y vuelvo y cada vez el pastor Mauricio, el pastor Germán, el pastor Luis Alberto y este servidor no nos cansaremos de estar unos a otros empujando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo el Señor? Hay que predicar del Señor. ¿Cómo va su predicación? ¿Cómo va su vida con las cosas del Señor? Hechos 3:16. En Hechos 3:16, vamos al libro de Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que es el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Ojalá, vuelvo y los invito, en este tiempo todavía que hay cuarentena, sobre todo en Colombia y estos países latinoamericanos que todavía a veces y con esta situación que está en las calles y demás, y ustedes tienen el espacio, quédense guardados, quédense quietos, dice el Señor Jesús, y pónganse a estudiar las Escrituras. Pónganse a estudiar la palabra de Dios y ustedes van a tener más una luz en esa oscuridad que hay en Colombia. Léanse todo el libro de los Hechos, que es prácticamente esa obediencia de los apóstoles al Señor Jesús, de hacer lo que el Señor Jesús les mandó. En Hechos 3:16, curaron a un cojo, ¿cierto? Dice en Hechos 3:16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Resulta que aquí nos vamos a dar cuenta de la importancia de estar orando, nombrando al Señor Jesús. A los discípulos de Jesús se les dio potestad de ir a sanar enfermos, de levantar. El mismo Pablo resucitó personas. Estos discípulos de Jesús sanaban los enfermos, pero no eran ellos. El Señor les dio esa facultad de ir a hacer eso, pero como voceros de su nombre, porque Él era invocar su nombre. Por medio de ese nombre que tiene poder, eran sanadas estas personas. Amén. Entonces, vemos que ellos empezaron por pronunciar su nombre, por decir su nombre es Jesús. Eran golpeados, eran metidos en la cárcel. Dice en Hechos 4, capítulo 11, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ojo, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro, mi hermano, no lo hay, no lo busque, no hay salvación. Por eso hay que tratar de llegar y predicarle a nuestras familias que todavía siguen creyendo en José Gregorio Hernández y toda esa gallada, porque ahí no hay sanidad ni hay salvación. Todo eso es brujería. No hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos anhelar, tener ese denuedo, o sea, esas ganas, ese ímpetu de hablar del Señor Jesús, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente se está maravillando de su manera de hablar. Perdón, de nuestra manera de hablar. Sí, la gente está maravillando de nuestra manera de hablar, porque no eran estudiados, es que no ha estudiado, es que pobrecito, él es un burrito, él no pasó de quinto primaria. No tiene que ver con eso.
La gente se tiene que maravillar de oír la palabra del Señor Jesús. No cuánto sabe usted de astronomía, de agronomía, de filosofía. No. Aquí no está hablando quién tiene título de Harvard o de la Universidad del Tolima o no ha llegado ni siquiera al colegio. No se trata de eso. Se trata de hablar con denuedo, hablar con cosas que ayudan a crecer, ayudan a edificar, ayudan a la salvación. Se maravillaban porque estos no tenían educación y le reconocían que habían estado con Jesús. Por eso se maravillaba esta gente. Por eso es que hablan así. Qué bonito hablan. Sin agresividad, sin grosería, sin patanería, sin ira, sin contienda, sin veneno, sin piedras. ¿Por qué? Porque reconocieron que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, y diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es que ese nombre genera, al que no está, al que está en pecado, genera rabia, le genera agresividad. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, ¿sí nos estamos dando cuenta, mis hermanas y mis hermanos, en esto que estamos leyendo acá? ¿Usted no se ubica un poquito ahí? Ubiquémonos un poquito ahí, en esta situación. Alguno de ustedes es Pedro, alguno de ustedes es Juan. ¿Qué harían ustedes hoy día? Como dicen en Perú. ¿Qué haría usted hoy día? ¿Qué harían hoy si se presentara en esta situación? Que los cogieran y les dijeran: les prohibimos que hablen en el nombre del Señor Jesús. No podemos hablar porque nos sacan de este país. Pero tampoco yo me puedo ir a meter al Burj Khalifa a ponerme a ir en contra de la gente, a retar a la gente, atentar al mismísimo Señor Jesús. No podemos hacer eso, porque también tenemos que la Escritura dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes que fueron puestos por el Señor Jesús. Y si los gobernantes de este país me dicen que yo no puedo hacer proselitismo religioso en la playa pública, en ningún lugar público, porque voy a ser preso, a no ser que sea porque el Señor mismo me ponga que hablar, es diferente. Pero de seguro que si nos vinieran a obligar a no hablar de Jesús ni en nuestra casa, pues ahí sí dice la Escritura bien clarita: ¿a quién debo obedecer yo? La Escritura me dice que debo obedecer es a los hombres. No, la Escritura dice que yo debo obedecer al Señor Jesucristo antes que a todos los hombres. Por eso no nos debe dar miedo predicar su palabra, no nos dé miedo hablar de Jesús. Hay que predicar así como decía ellos, ¿cierto?
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Tienen que reconocer en nosotros que nosotros estamos con Jesús. Porque si la gente no está reconociendo que nosotros estamos con Jesús, entonces estamos en el lugar equivocado, como dice esa propaganda en Colombia de la vivienda. Estamos en el lugar equivocado. Así que no nos dé el temor de predicar a nuestro Señor Jesús. Más adelante, vuelven y a Pedro en Hechos 5. En Hechos 5, en el libro de Hechos 5, vuelven y persiguen a Pedro y a Juan. Porque ellos les dijeron eso. Oiga, hágame el favor, no me prediquen más en el nombre de ese el tal Jesús. No. No prediquen más. Y no, ¿pero qué? Es necesario obedecer al Señor Jesús antes que ustedes. Y más adelante volvieron. Empezaron ellos, ustedes pueden leer en casa, pero ya en el capítulo 5, otro capítulo, en el 28 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, porque ellos siguieron enseñando en ese nombre. No les mandamos que estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Así es, de ese, como fuese cualquier cosa, ese nombre. Porque esas personas que dicen ese nombre no tienen ni idea quién es Jesús. No saben que estaban hablando del mismísimo creador, de el que lo formó y el que creó a ese que dijo ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Volvieron y le dijeron lo mismo. Nosotros estamos diciendo lo mismo. ¿Es necesario obedecer más al Señor que a los hombres? No, pero los hombres dicen: venga, hermano, y nosotros que estamos en Cristo, venga, caminan unas politas, no pasa nada. No pasa nada, unas politas, no pasa nada. Y usted termina todo turuleto y la coge de maña cada 3, 4 días y de un momento a otro volvió a ser borracho. Y volvemos a las mismas porque estamos obedeciendo más a los hombres que al Señor Jesús. Porque en vez de decirle a esa persona que me está invitando: venga hermano, yo le enseño quién es Jesús, es diferente. Hechos 5:40. Entonces, pero antes eso se formó una gente. ¿Qué hacemos con estos tipos, hermano? ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? Entonces estaban planeando. Entonces en el 34. Desde el 30 al 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué se enfurecían? Porque predicaban el nombre del Señor Jesús. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Déjenlo allá afuera un momentito, que nos reunimos, nosotros planeemos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo,
apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra el Señor Jesús, contra Dios. Muy inteligente este Señor. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, pero antes de soltarlos, venga, les damos la muenda. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire que aquí encaja perfectamente la parábola del sembrador. Perfectamente. Porque aquí estos discípulos, apóstoles del Señor Jesús, cayeron en tierra fértil. Pero muchos de nosotros, los que estamos siguiendo al Señor Jesús, nos viene una aflicción de estas y nos pasa si estamos sembrados en medio de espinos. Vamos a crecer como cristianos, hablamos del Señor Jesús un poquitico, cuando nos conviene, cantamos, alzamos las manos y amén, y llega y nos viene una situación bien difícil, tendremos el mismo de nuevo el Señor, estos apóstoles, para hablar del Señor Jesús. ¿Usted está dispuesto a perder el empleo, que lo boten de su empleo por hablar de Jesús? Todavía nos da miedo. Todavía nos da miedo porque nos vamos enfriando. Y cada uno está a distancia en su casa. Zoom, hasta luego. No es así. Así como nos congregábamos en un sitio que no es la iglesia, sino un lugar de congregación, y hablábamos y planeábamos y se veía que ayudábamos unos a otros, pero ahora, ¿qué ha pasado? Las cosas cambiaron de lugar, pero la esencia, la parte espiritual es la misma. Nosotros tenemos que seguir nuestra tarea. Nosotros tenemos que seguir teniendo en nuestros labios el nombre de Jesús. Tengo una amiga por ahí que está chocando mucho conmigo con estas cosas del Señor. Y entonces, cada vez que me manda algo, le escribo: el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, te bendiga. Está bien, gracias. Nunca dice amén, nada, ni escribe algo, porque se siente que el nombre de Jesús, el rechinar, la revuelca, le molesta, porque hay un espíritu contrario. Porque niega a Jesús. Eso está en Juan, en Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, toda persona que predique que Jesús es el Creador es hijo de Jesús. ¿Ok? Todo eso está escrito.
Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu anticristo está en mucha gente. Y el espíritu anticristo es aquella persona que no cree que Jesús es el Dios creador del universo. Pastor, es que hasta hoy el Señor, cuando su merced empezó a hablar, me trajo a mi corazón que no es el espíritu antidios, es el espíritu Anticristo. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias, esposa. Dice, claramente, dice, mi esposa dice que no está hablando que tiene el espíritu antidios, sino el que no tiene a Dios tiene al espíritu anticristo, o sea, está en contra del Dios todopoderoso que es Jesús. Amén. Es muy importante, por eso, el nombre, porque por medio de ese nombre que lo estemos nombrando, nosotros tenemos que quitar de nuestra boca la palabra que nos dieron, nos formatearon Dios, 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 Dios. Claro que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Pero por decir Dios no nos vamos a salvar. Por confesar su nombre. Todo el que confiese su nombre será salvo, dice la Escritura. Entonces, es muy importante ya nosotros decirle a la gente, decirle, el Señor Jesús te bendiga. Porque ya usted sabe que estoy diciendo Dios te bendiga porque Jesús es Dios. Pero es muy importante el nombre. El nombre es demasiado importante. El mismo Señor nos lo enseña, nos lo manda, lo demanda. Porque solamente en ese nombre hay salvación. Solamente en ese nombre hay salvación. Por eso debemos siempre estar diciendo a la gente, el Señor Jesús te bendiga. Si es la voluntad de mi Señor Jesús, mañana lo visito. Si es la voluntad del Señor Jesús, no venga a mi casa, no golpee, no le voy a abrir. Es la voluntad del Señor Jesús, es la que se hace, no la nuestra. Es su nombre el que tiene poder. Por eso los discípulos de Jesús les decía, le dijo allá ¿dónde se me hizo este milagro? Por acá mi milagro. Le dijo, nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero Hechos 3:6, en el libro de Hechos 3:6 dice, pero Pedro dijo, estaba un señor allá en un sitio llamado La Hermosa, en un templo llamado La Hermosa, afuera, era un paralítico, y llevaba años pidiendo plata ahí, sentado ahí. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y ahí empezaron también los problemas para ellos. ¿Por qué? Levántate y camina, les dijo. Y ese paralítico caminó, porque fue invocado el nombre poderoso del Señor Jesús. Porque el Señor le dio potestad a ellos de hacer eso. Fue autorizado. Entonces, lo mismo podemos decir nosotros, que no es que yo no predico porque es que, pastor, es que esta cuarentena no estoy sin trabajo. En esta cuarentena pues llevo como 12 meses sin trabajo, mano, pues entonces pues no tengo plata ni oro, ni tampoco a Cristo. Es que lo más importante es tener a Cristo. Porque con plata o sin plata, si usted no tiene a Cristo, se va para el infierno. Es muy importante entender
que no es el dinero, no es la plata ni el oro. ¿Qué es lo que tiene usted? Más lo que yo tengo. ¿Qué es lo que tenía Juan y Pedro? Tenían al Señor Jesucristo morando en ellos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por ahí algunas personas me llaman, mire pastor, porque esto hay muchas personas pobrecitas piensan que los pastores, y sobre todo en Dubái, estamos llenos de dólares, porque están acostumbrados a ver a los pastores a pedir y a pedir y a pedir con avión y todo eso. Piensan que este humilde servidor y mis otros hermanos pastores tenemos demasiado dinero porque somos pastores, y en Dubái no, mi hermano. Y me llaman a pedirme plata, fincas, raíces, para iglesias, para todo. Y yo me acuerdo de esta cita, le digo, hermano, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo les voy a dar. Hermano, ¿dónde el Señor Jesús le mandó a hacer templos? No cargue a la gente, pastor. ¿Usted le tiene casita a su mujer? No, entonces busque cómo darle una casita a su mujer en vez de sacarle la plata a los demás para hacer un templo que el Señor no le mandó a hacer. Eso es no tener plata ni oro, pero tener algo que ofrecer, que lo que dice el Señor. Decirle, voy a orar por usted, vea la palabra, búsqueme en la palabra cómo podemos hacer ahí. Entonces el Señor dice, espera en mí, confía en mí. Porque es que yo voy a hacer una morada allá para usted. Usted no se preocupe por su casa, que ya le están armando una. Allá no va a pagar Electrolima, o sea, Digua aquí. No va a pagar PM, nada de impuestos allá, nada. Va a estar con el mismísimo Señor Jesús en presencia. No va a llorar, no va a tener problemas, 0 lágrimas. El Señor va a enjugar todas esas lágrimas. Eso es darle a la gente lo que tenemos. Si está bien del Señor darle algo, una propiedad, pues la palabra del Señor dice que lo busquemos primero a Él y todo su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Mis hermanos, me gustaría, tengo otras citas para hablar sobre el nombre del Señor Jesús, porque uno no para. Con el permiso de mis pastores Luis Alberto, Germancito y Pastor Mauricito, les pido me regalen el otro sábado para poder seguir predicando este tema sobre el nombre del Señor Jesús. El único Dios verdadero, Jesús es su nombre. Y los invito a que esta semanita se lean todo el libro de Hechos de los Apóstoles, así como para pasar la cuarentena. Leámonos Hechos de los Apóstoles, todo el libro, despacito. Mastiquemos eso. Si tienen duda de algo, por favor, como dicen por ahí, WhatsAppie, o sea, envíen el WhatsApp de este servidor, de mis otros hermanos pastores, que si yo no puedo responder, yo le pregunto al otro pastor y entre todos miramos para poder responder a sus inquietudes. Pero leamos las Escrituras, porque es muy importante en el nombre del Señor Jesús. Y si leemos Hechos de los Apóstoles, vamos a tener una visión mejor, más clara, para dentro de 8 días. Bueno, el Señor Jesús, el Todopoderoso, les bendiga.